Este es el mapa de normales que sacamos de nuestra textura en blanco y negro. El mapa de normales lo que representa es el relieve según le afecta la luz a nuestro material. Ese relieve es falso, es decir, es una ilusión óptica creada por los distintos colores para saber hacia dónde se indica y se inclinan los biseles, en este caso, de nuestra sustancia. Si por casualidad vemos que cuando exportamos la sustancia se ve raro o se ve al revés de lo que estamos haciendo, lo único que tenemos que hacer es invertir la Y de las normales. Por ejemplo, en Marmoset tienes la opción directamente para invertirla, o por ejemplo puede ser, en el caso de Marmoset, por ejemplo, que se use OpenGL. Por tanto, cuando apretamos OpenGL, vemos que se cambian. Si lo vemos de lejos parece un poco más como si fuese en relieve porque aquí lo está tratando con DirectX, aunque en verdad se debería ver igual si cambiamos la engine. ¿Qué es lo que más importa de las normales? Bien, lo que más importa es la intensidad dentro de Substance Designer para que nosotros podamos llegar a ver este efecto. Voy a quitar el mapa de alturas para que veáis simplemente lo que nos haría el mapa de normales. Y si nos fijamos bien, ¿veis cómo es completamente recto? Esto simplemente lo genera esta fuerza de mapa de altura. Si yo empiezo a reducir, la malla se queda absolutamente igual. Lo único que tiene menos fuerza y por tanto parece que esté menos marcada. De hecho, ahora no hay nada y lo único que está haciendo es poner el color con el Ambient Occlusion. ¿Cuánto tenemos de dar de intensidad a cada una de las sustancias que vamos haciendo? Depende. Depende de cada una la que nos pida. Incluso ahora vamos a ver cómo tenemos que combinar distintos normales para llegar a tener la calidad que nosotros queramos. Voy a poner 20 y como veis se marca mucho. Lo que tenemos ahora es, como decía, unas baldosas muy limpias. Hacen como de corcho, de plástico muy bien puliditos frente al cemento o ¿cómo se llama? Al hormigón que tenemos de fondo. Vamos a igualar un poco las cosas para que sea todo más mimético entre sí. Y lo que vamos a hacer primero es añadirle una capa por encima de rugosidad. ¿Cómo vamos a hacer esto? Empiezo a traer ya para aquí el nodo que teníamos preparado porque ya empiezo a necesitar estos nodos de aquí. Lo primero que voy a volver a poner es el height en la altura que teníamos. Vemos ahora como el relieve sí existe. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, traer un noise y vamos a ver, voy a escribirlo aquí. Y quizá un noise, directional noise 3. Vamos a ver cómo es. No me convence, así que fuera. Esto es mucho de ensayo y error. A veces vamos a tener este, sí que me gusta más. Vamos a darle otro desorden, una escala aún más pequeña. Voy a ponerle unos niveles. Voy a reducir la cantidad de negro que hay y voy a intentar que haga algo tal que así. A esto le voy a añadir un fractal. Veis, como veis, me gusta bastante. Realmente da muy bien el pego de muchas cosas. Trabajando un poco con la rugosidad, la opacidad, etcétera. Vamos a hacer algo así, por ejemplo. Aquí os aconsejo que vayáis probando distintas cosas. No entro tanto en el detalle de lo que hay y lo que no hay. Bien, una vez tenemos esto, vamos a normal o directamente en este de aquí, normal.
y vemos qué acción tiene. Podríamos darle más fuerza, menos fuerza. Lo bueno de tenerlo separado es que podemos oscurecer un poquito estos blancos de aquí para que no tengan tanta fuerza, incluso subiendo nosotros la fuerza del normal. Y lo que nos interesa es que todo esto esté por encima de la capa de las baldosas. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, podemos diferenciarlo y hacer distintos normals, pero, por ejemplo, vamos a añadir un normal combine y esto lo que nos va a hacer, la primera opción de todas básicamente es que desaparece un poco el normal o se calcula de una forma un poco extraña y lo que haremos es combinar una con otra. Aquí no vamos a hacer que se mezcle solo la parte de las baldosas, sino que se va a combinar todo. Como veis, todo gana una fase, una parte un poco más homogénea, porque ya tenemos estas rugosidades. Igual los puntos estos son demasiado también. Vamos a poner 0,01. Me gusta mucho más. Se ven, pero no se aprecian en la lejanía. Lo que decía de pequeños detalles. Fijaros la diferencia entre una y otra. Completamente inmaculados que incluso, como digo, parecen sintéticos. Y en cambio aquí ya tienen esta granulación por encima. Si quisiéramos, por ejemplo, que solamente nos afectara a la parte de las baldosas, pues lo que tendríamos que hacer es irlos separando. Es decir, por un lado las normales de las baldosas, por otro lado las normales de abajo, es decir, este es simplemente las normales del hormigón. Aquí tenemos las normales de las baldosas y las normales de nuestra sobrebaldosa. ¿Cómo lo vamos a juntar? Esto lo vamos a eliminar. Se queda el cemento por un lado o el hormigón por un lado. Aquí vemos que tenemos una máscara y por tanto podemos hacer un normal en vez de combine blend. Esto lo que nos va a permitir es mezclar, igual que el blend, dos normales, pero con una pequeña diferencia. Podemos usar una máscara y decidir cuál es cuál. Por tanto, le doy a la máscara y aquí vemos que está al revés de que X. Fijaros que lo que me estaba haciendo aquí era que los negros son los de abajo, por tanto me está tomando este valor, que es este de aquí, y no es el que yo quiero. Selecciono los dos lazos, X, y aquí lo tenemos. ¿Qué es lo mejor que nos da esto? Pues que tenemos las normales independientes. Es decir, por un lado tenemos la fuerza 20 de estas normales, por otro tenemos que las baldosas solo tienen 1 ahora. Con mayúsculas, clic y arrastrar, se reconectan todo en su sitio. Vemos que con 1 es bastante interesante ya el resultado. Vamos a probar los 20 que ya teníamos antes. Se marcan mucho más. Voy a hacer un punto medio quizás, tal que quizás un poco menos de medio, tal que así me gusta, que ya es un poco gusto personal. Y esto que simplemente lo quiero para darle el relieve, no quiero ni que lo pinte, ni que se actúe de ningún tipo, no quiero que actúe en el hate, no quiero absolutamente nada, solamente quiero que se granule un poco,
pues aquí sí que me voy a poner con un normal combine. Y tenemos por un lado la granulación de las baldosas, por otro lado el hormigón y al final una suma de todos. Como veis, las normales las vamos a ir trabajando una vez tenemos gran parte de las alturas ya realizadas. ¿Qué es lo interesante de aquí? Que como hemos conectado las máscaras, aquí sobre todo en el normal bend, si yo ahora hiciera un cambio, por ejemplo, en el random mask, dejaría actuar a esta máscara para hacer aquí la mezcla. Y como veis, si me quedo aquí pero muevo el random mask del tile sampler, se va actualizando según voy actualizando yo la máscara. Eso es lo que tenemos que llegar a pensar en cada una de las sustancias que hacemos. Así que, una vez tenemos esto, voy a darle aún un toquecito más a las baldosas, antes incluso de que pasen por el normal map. Y con esto empezaremos ya a trabajar el roughness, el metallic y los colores.